El sol del mediodía caía implacable sobre el taller mecánico El Rayo de Plata, ubicado en las afueras de Monterrey, Nuevo León. El aire olía a grasa de motor, metal caliente y ese inconfundible aroma a gasolina que tanto le gustaba a Héctor Morales. A sus 32 años, Héctor había pasado más tiempo bajo el chasis de autos viejos que en cualquier otro lugar. Sus manos callosas y manchadas de aceite contaban la historia de un hombre que vivía y respiraba motores. El taller era modesto, apenas 4 paredes de lámina oxidada y un suelo de concreto agrietado donde se acumulaban herramientas de todas las épocas. En una esquina, bajo una lona rasgada, descansaba su proyecto secreto, un motor que llevaba construyendo desde hacía 3 años. No era un motor cualquiera, era su sueño, su obsesión, su manera de demostrarle al mundo que un mecánico de barrio podía crear algo extraordinario. ¿Todavía pierdes el tiempo con esa chatarra?, preguntó Ramiro, su ayudante de 22 años, mientras limpiaba una llave inglesa con un trapo sucio. Deberías enfocarte en los trabajos que sí pagan, jefe. Héctor levantó la vista del motor y sonrió con esa tranquilidad que solo da la convicción absoluta. Este motor va a cambiar todo, Ramiro. Ya lo verás. Si disfrutas este contenido, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora, sigamos con la historia. Ramiro negó con la cabeza. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Durante años, había visto a Héctor invertir cada peso que ganaba en ese proyecto. Piezas importadas, materiales especiales, noches enteras soldando y ensamblando componentes que nadie más entendía. Los demás mecánicos del vecindario se burlaban abiertamente. Lo llamaban el loco del motor mágico o el soñador que se cree ingeniero. Pero Héctor no era solo un mecánico común. Había estudiado ingeniería mecánica durante 2 años en la universidad, antes de que la muerte de su padre lo obligara a abandonar todo para hacerse cargo del taller familiar. Sin embargo, nunca dejó de aprender. Libros técnicos, videos en internet, foros especializados en aerodinámica y motores de alto rendimiento. Cada conocimiento adquirido lo aplicaba en su creación. El motor que estaba construyendo no seguía las reglas convencionales. Utilizaba un sistema de inyección revolucionario que él mismo había diseñado, combinando principios de motores aeronáuticos con tecnología automotriz moderna. Había modificado la cámara de combustión para optimizar la explosión del combustible, implementado un sistema de enfriamiento basado en aleaciones de aluminio que reciclaba de piezas de aviones desechados, y diseñado un turbocompresor híbrido que, según sus cálculos, podía generar una potencia extraordinaria sin comprometer la eficiencia. ¿Y cuándo vas a probarlo?, preguntó Ramiro, ahora con genuina curiosidad, mientras se acercaba al motor cubierto. Pronto, respondió Héctor, ajustando un tornillo con precisión milimétrica. Muy pronto. La noticia llegó una semana después, como un rumor que se extendió por todos los talleres mecánicos de Monterrey. La prestigiosa firma alemana Schneider Motorsport anunciaba la presentación de su nuevo motor deportivo, el SX 9000, en un evento exclusivo en el Autódromo de Monterrey. Según los comunicados de prensa, era el motor más potente jamás creado para vehículos terrestres, capaz de alcanzar velocidades que rivalizar con jets comerciales. Heinrich Müller, el director de ingeniería de Schneider Motorsport, daría una conferencia magistral sobre el futuro de los motores de alto rendimiento. La élite automotriz de México estaría presente. Ingenieros, empresarios, coleccionistas de autos deportivos y medios de comunicación nacionales e internacionales. Héctor leyó la noticia en su teléfono mientras tomaba café instantáneo en un vaso desechable. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de emoción y determinación que Ramiro conocía muy bien.
Vamos a ir, declaró Héctor. ¿Ir a dónde?, preguntó Ramiro confundido. Al evento de Schneider. Vamos a mostrarles lo que un mecánico mexicano puede hacer. Ramiro casi escupe el refresco que estaba bebiendo. ¿Estás loco? Ese evento es solo por invitación. Necesitas ser alguien importante, tener contactos, dinero. Nosotros no pintamos nada ahí. Por eso mismo tenemos que ir, insistió Héctor. Nadie espera que alguien como yo se presente con algo que pueda competir contra ellos. Durante los siguientes días, Héctor trabajó sin descanso. Dormía apenas 3 horas por noche, alimentándose de tacos de la esquina y café cargado. Ramiro lo ayudaba cuando podía, aunque seguía pensando que todo aquello era una locura destinada al fracaso. El motor estaba casi terminado, pero faltaban ajustes cruciales. Cada milímetro, cada calibración debía ser perfecta. ¿Y si no funciona?, preguntó Ramiro una madrugada, mientras sostenía una lámpara para que Héctor pudiera ver mejor. «Funcionará», respondió Héctor sin levantar la vista. «He revisado los cálculos 1000 veces. Cada pieza está diseñada para trabajar en sincronía perfecta. La teoría es sólida». «La teoría y la realidad son 2 cosas diferentes, jefe». «Lo sé», admitió Héctor, finalmente deteniéndose para mirar a su ayudante. «Pero toda mi vida he escuchado que no puedo hacer esto, que soy solo un mecánico de barrio sin título, sin recursos. Si no lo intento ahora, nunca lo sabré». Había algo en sus palabras que conmovió a Ramiro. Más allá de la terquedad, había un deseo profundo de demostrar que el talento y la dedicación podían superar las limitaciones impuestas por las circunstancias. El día del evento llegó con un cielo despejado y un calor sofocante típico del norte de México. Héctor y Ramiro cargaron el motor en una camioneta pick-up destartalada que había visto mejores días. El contraste no podía ser mayor. Mientras ellos viajaban en un vehículo que amenazaba con desarmarse en cada bache, los asistentes al evento llegaban en Mercedes, BMWs y Porsches último modelo. El Autódromo de Monterrey era una joya arquitectónica, con tribunas modernas y pistas impecables. En el área de exhibición, la carpa principal de Schneider Motorsport destacaba con su elegancia alemana. Lonas blancas impolutas, stands con iluminación profesional y una decoración que gritaba lujo y prestigio. En el centro, bajo reflectores estratégicamente colocados, descansaba el motor SX9000, brillante como una joya de ingeniería. Heinrich Müller, un hombre de unos 50 años con cabello rubio perfectamente peinado, traje negro impecable y anteojos de marco metálico, hablaba con un grupo de periodistas. Su acento alemán era marcado, pero su español era fluido. El SX9000 representa la culminación de décadas de investigación y desarrollo, explicaba con orgullo. Utilizamos materiales aeroespaciales, simulaciones computacionales avanzadas y los mejores ingenieros del mundo. Este motor no tiene rival. Héctor y Ramiro se abrieron paso entre la multitud elegante, sintiéndose completamente fuera de lugar con sus overoles manchados y botas de trabajo. Algunas personas los miraban con curiosidad, otras con desprecio apenas disimulado. Un guardia de seguridad se acercó inmediatamente. «Disculpen, este es un evento privado. Necesitan una invitación». «Venimos a presentar nuestro motor», dijo Héctor con calma, señalando la pick-up estacionada afuera. El guardia miró hacia la camioneta y luego de vuelta a Héctor, claramente sin saber si reírse o llamar a más seguridad. «¿Su motor? Mire, señor, este no es lugar para bromas. Les pido que se retiren». «No es una broma», insistió Héctor, sacando de su mochila un folder con planos técnicos, cálculos y especificaciones. «Tengo un motor que puede competir contra el SX9000.
Solo pido una oportunidad de demostrarlo. El guardia estaba a punto de responder cuando una voz profunda interrumpió. ¿Qué sucede aquí? Heinrich Müller se había acercado, atraído por la conmoción. Su mirada evaluó a Héctor de arriba abajo en un segundo, y una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. ¿Un motor que puede competir contra el SX9000? Repitió con evidente diversión. Permítame adivinar, lo construyó en su garaje con piezas recicladas. Algunos de los presentes rieron. Héctor sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la compostura. En mi taller, con piezas que conseguí donde pude, admitió sin vergüenza. Pero eso no significa que no funcione. Heinrich tomó el folder de las manos de Héctor y lo hojeó rápidamente, su sonrisa creciendo con cada página. «Esto es adorable», dijo finalmente devolviendo los documentos. «Mire, señor, ¿cómo dijo que se llamaba?» «Héctor Morales». «Señor Morales, aprecio su entusiasmo, pero desarrollar un motor de alto rendimiento requiere años de investigación, millones de dólares en inversión y un equipo de ingenieros especializados. No es algo que se improvise en un taller de barrio. Le sugiero que disfrute del evento y aprenda de los profesionales». Las risas se hicieron más fuertes. Héctor sintió la humillación como un peso en el pecho, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. «Déjeme probarlo», dijo con firmeza. «Una prueba. Si mi motor no cumple lo que promete, me iré y nunca volveré a molestarlos». Heinrich lo miró con una mezcla de sorpresa y entretenimiento. La idea de que este mecánico despeinado pudiera ofrecer algo remotamente comparable a su creación era absurda, pero había algo en la determinación de Héctor que le resultó interesante. Además, sería un buen espectáculo para los invitados. «Está bien», dijo Heinrich después de un momento. «Le daré su oportunidad, señor Morales, pero cuando fracase, quiero que reconozca públicamente que soñó demasiado alto». Se organizó rápidamente una demostración improvisada. Los técnicos de Schneider instalaron el SX9000 en un banco de pruebas profesional, con sensores digitales, pantallas que mostraban cada métrica imaginable y un sistema de sonido que amplificaba el rugido del motor. Era un espectáculo de ingeniería alemana en su máxima expresión. Cuando encendieron el SX9000, el sonido fue impresionante. Un rugido profundo y controlado que hacía vibrar el pecho. Las pantallas mostraban números asombrosos. 2, 800 revoluciones por minuto. 1, 200 caballos de fuerza. Eficiencia térmica del 47%. Los invitados aplaudieron. Algunos incluso tomaron fotos y videos para sus redes sociales. Heinrich se paseaba orgulloso, explicando cada especificación técnica como un director de orquesta presentando su sinfonía. Como pueden ver, el SX9000 no solo es potente, es una obra maestra de eficiencia y control. La tecnología alemana una vez más establece el estándar mundial. Luego fue el turno de Héctor. Con la ayuda de Ramiro, bajaron su motor de la pick-up. Comparado con la presentación pulida del SX9000, el motor de Héctor parecía una reliquia sacada de un depósito de chatarra. Las piezas estaban limpias, pero mostraban signos de haber sido trabajadas a mano. Soldaduras visibles, algunas partes pintadas con pintura en aerosol común. No había sensores digitales sofisticados, solo instrumentos analógicos básicos que Héctor había conectado él mismo. Las risas y comentarios sarcásticos no se hicieron esperar. «¿Eso es un motor o una escultura de arte moderno?», bromeó alguien. «¿Cuánto apostamos a que ni siquiera enciende?», dijo otro. Heinrich observaba con los brazos cruzados, su sonrisa nunca desvaneciéndose. Esto era mejor de lo que esperaba. El contraste era tan marcado que hacía que su SX9000 luciera aún más impresionante. Héctor ignoró los comentarios. Conectó su motor al banco de pruebas con movimientos seguros y practicados.
Ramiro le pasaba herramientas y cables, ambos trabajando en sincronía perfecta desarrollada por años de colaboración. Finalmente, después de 15 minutos de preparación que se sintieron eternos bajo las miradas burlonas, Héctor se paró frente a su creación. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó el botón de encendido. Todo su trabajo, todos sus sacrificios, todas las noches sin dormir, convergían en este momento. Miró a Ramiro, quien le dio un asentimiento de ánimo, y luego presionó el botón. Durante un segundo que pareció una eternidad, no pasó nada. Héctor sintió que su corazón se detenía. Luego, el motor tosió una vez, 2 veces, y de repente cobró vida con un rugido que hizo que varios invitados dieran un paso atrás involuntariamente. No era el sonido refinado y controlado del SX9000. Era algo completamente diferente. Un rugido más crudo, más visceral, como si despertaran a un animal dormido. El suelo vibraba bajo sus pies. El aire mismo parecía distorsionarse alrededor del motor. Los instrumentos analógicos de Héctor comenzaron a moverse, las agujas subiendo rápidamente. 200 revoluciones, murmuró Héctor, ajustando una válvula. 500, 300. La multitud había dejado de reír. Algunos ingenieros presentes se acercaron más, intrigados por lo que estaban presenciando. Heinrich frunció el ceño, su confianza vacilando por primera vez. 500. 4. Y 0 revoluciones. Continuó Héctor, su voz ahora más firme. Potencia sostenida. 400 caballos de fuerza. Un murmullo recorrió la audiencia. Eso era 200 caballos más que el SX9000. Heinrich se acercó a las lecturas, incrédulo. Imposible, susurró. Debe haber un error en la medición. Pero los números no mentían. El motor casero de Héctor no solo funcionaba, estaba superando al SX9000 en potencia bruta. Sin embargo, Héctor no había terminado. Con un movimiento fluido, activó su sistema de turbocompresor híbrido, esa modificación experimental que había diseñado basándose en principios de motores de jets. El rugido del motor cambió de tono, volviéndose más agudo, más intenso. Las revoluciones siguieron subiendo. 4, 500, 5, 0, 5, 500. El banco de pruebas comenzó a vibrar peligrosamente. Algunos técnicos miraron con preocupación los pernos que sujetaban todo el montaje. 800 revoluciones, gritó Héctor sobre el estruendo. 650 caballos de fuerza. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el rugido constante del motor. Heinrich Müller estaba pálido, mirando los números como si fueran una broma cruel del universo. Los ingenieros de Schneider se habían reunido alrededor de las pantallas, verificando y reverificando las lecturas. Las mediciones son correctas, confirmó uno de ellos en voz baja. Es real. Héctor finalmente apagó el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Todas las miradas estaban clavadas en él, ya no con burla o desprecio, sino con asombro genuino y, en algunos casos, respeto. Heinrich se acercó lentamente. Su expresión era una mezcla compleja de emociones. Incredulidad, respeto forzado y, si uno miraba con atención, un toque de vergüenza. ¿Cómo? Fue todo lo que logró decir. Héctor limpió sus manos en su overol antes de responder. Estudié ingeniería aeronáutica antes de dejar la universidad. Apliqué principios de motores de jets a un diseño automotriz híbrido. El sistema de inyección está optimizado para maximizar la combustión explosiva. El turbocompresor recicla los gases de escape para generar presión adicional sin pérdida de eficiencia. Y las aleaciones de aluminio aeroespacial permiten soportar temperaturas que derretirían los materiales convencionales. Sacó su folder nuevamente y lo abrió en una página específica.
La cámara de combustión tiene una geometría modificada que crea un vórtice controlado, aumentando la mezcla aire-combustible en un 23%, comparado con diseños estándar. El sistema de enfriamiento usa microcanales inspirados en intercambiadores de calor de reactores, y el escape está diseñado para minimizar la contrapresión usando principios de dinámica de fluidos que aprendí de libros sobre aviación. Heinrich tomó el folder con manos temblorosas, esta vez leyendo cada palabra con atención real. Los cálculos eran complejos pero elegantes, las soluciones ingeniosas y, sobre todo, funcionales. Esto no era trabajo de un aficionado, era el trabajo de alguien con comprensión profunda de principios fundamentales de ingeniería. Pero la inversión, los recursos, balbuceó Heinrich. Ahorré durante 3 años, explicó Héctor. Compré piezas de segunda mano, reciclé componentes de aviones desechados que conseguía en depósitos de chatarra. Fabriqué mis propias herramientas especializadas cuando no podía costear las profesionales. Cada peso que ganaba en el taller lo invertía en este motor. Y Ramiro señaló a su ayudante, quien se había quedado paralizado por la sorpresa. Me ayudó incluso cuando pensaba que estaba loco. Un periodista se adelantó con su cámara. Señor Morales, ¿qué se siente haber superado a uno de los motores más avanzados del mundo con recursos tan limitados? Héctor pensó cuidadosamente su respuesta. No se trata de recursos ilimitados o tecnología cara. Se trata de entender los principios fundamentales, de innovar dentro de tus limitaciones, de no aceptar que algo es imposible solo porque otros lo dicen. La ingeniería no pertenece solo a las grandes corporaciones o a quienes tienen títulos universitarios. Pertenece a cualquiera dispuesto a aprender, experimentar y no rendirse ante las burlas. Sus palabras resonaron en el recinto. Varios de los asistentes comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con más fuerza. No todos se unieron. Algunos todavía miraban con escepticismo o envidia, pero el respeto era innegable. Heinrich extendió su mano hacia Héctor. Me equivoqué al subestimarlo, señor Morales. Su trabajo es extraordinario, verdaderamente extraordinario. Héctor estrechó su mano, sintiendo el peso de años de menosprecio finalmente levantándose de sus hombros. Gracias, dijo simplemente. ¿Puedo hacerle una pregunta técnica? Continuó Heinrich, ahora genuinamente interesado. ¿Cómo resolvió el problema de la detonación prematura con presiones tan altas en la cámara de combustión? Los ojos de Héctor se iluminaron. Esto era lo que realmente le apasionaba, hablar de ingeniería con alguien que entendiera. Modifiqué el timing de la chispa usando un sistema de sensores de presión que construí con componentes de Arduino. El sistema ajusta dinámicamente el momento de ignición basándose en la presión real dentro de la cámara, compensando variaciones en la calidad del combustible y condiciones ambientales. Es una solución de código abierto que adapté específicamente para... Se embarcaron en una conversación técnica profunda que dejó a la mayoría de los presentes perdidos, pero fascinados. Ramiro observaba a su jefe con orgullo, finalmente entendiendo por qué Héctor había invertido tantos años en este proyecto. No era solo sobre construir un motor, era sobre demostrar que la pasión y el conocimiento podían superar cualquier limitación material. Las horas siguientes fueron un torbellino. Periodistas de medios automotrices especializados querían entrevistas. Ingenieros de otras compañías se acercaban para hacer preguntas técnicas. Algunos empresarios incluso insinuaron interés en invertir en el proyecto. Héctor respondía todo con paciencia y humildad, nunca presumiendo, siempre enfocándose en los aspectos técnicos y en lo que se podía aprender de su experiencia. Un momento particularmente significativo
ocurrió cuando un joven estudiante de ingeniería se acercó tímidamente. «Señor Morales, yo también tengo que trabajar para pagar la universidad. A veces pienso que nunca podré competir contra personas que tienen todos los recursos. Ver lo que usted hizo me da esperanza». Héctor le puso una mano en el hombro. «No necesitas tener todo para empezar. Solo necesitas tener curiosidad y dedicación. Empieza con lo que tienes, aprende todo lo que puedas y nunca dejes que nadie te diga que no eres suficiente. El conocimiento es el recurso más valioso y ese está disponible para quien lo busque». Cuando el evento finalmente terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Héctor y Ramiro cargaron el motor de vuelta en la pickup. Estaban exhaustos pero eufóricos. Ramiro no podía dejar de sonreír. «Lo hicimos, jefe, realmente lo hicimos». «¿Viste la cara de ese alemán engreído cuando vio los números? ¡Impagable!». Héctor se rió, una risa genuina y liberadora que había estado conteniendo durante años. «Todavía no puedo creerlo del todo. Parte de mí sigue esperando despertar y descubrir que fue un sueño». «No fue un sueño», aseguró Ramiro. «Fue real. Tu motor venció al de ellos. Un motor casero le ganó a la tecnología alemana. ¿Qué vas a hacer ahora?». Esa era la pregunta que Héctor había estado evitando. El éxito había sido tan rápido, tan inesperado, que no había tenido tiempo de pensar en las consecuencias. Varias compañías habían expresado interés, había recibido tarjetas de presentación de posibles inversionistas e incluso Heinrich le había sugerido que considerara patentar su diseño. «No lo sé», admitió. «Esto empezó como un proyecto personal, una manera de probarme a mí mismo que podía hacerlo. Ahora hay posibilidades, oportunidades que nunca imaginé». «¿Vas a vender el diseño?», preguntó Ramiro con curiosidad. «Podrías hacerte rico, jefe. Dejar atrás el taller. Vivir cómodo». Héctor miró por la ventana de la pick-up mientras manejaban de regreso por las calles de Monterrey. El taller El Rayo de Plata no era mucho, pero era suyo. Representaba el legado de su padre, el lugar donde había aprendido todo sobre mecánica, donde había construido su sueño con sus propias manos. «No quiero dejar el taller», dijo finalmente, «pero sí quiero hacer algo más con esto. Tal vez pueda enseñar, compartir lo que aprendí con otros mecánicos, con estudiantes que no tienen recursos. Crear una especie de programa donde la gente pueda aprender ingeniería aplicada sin necesidad de equipos costosos». Ramiro asintió pensativamente. «Eso suena bien, muy tú, siempre pensando en ayudar a otros». Los días siguientes fueron caóticos. La historia de Héctor se había vuelto viral en redes sociales y medios de comunicación. «Mecánico mexicano supera tecnología alemana con motor casero», decían los titulares. Las entrevistas se multiplicaban, su teléfono no dejaba de sonar. Algunos comentarios en Internet eran de apoyo y admiración. Otros cuestionaban la validez de las pruebas o sugerían que todo había sido un montaje publicitario. Héctor trataba de mantenerse enfocado, respondiendo preguntas técnicas cuando se las hacían, ignorando la controversia innecesaria. Lo que le importaba era que había demostrado su punto. La innovación no requiere presupuestos ilimitados, solo requiere comprensión, creatividad y perseverancia. Una semana después del evento, recibió una llamada inesperada. Era un representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. «Señor Morales, hemos seguido su historia con gran interés. La Facultad de Ingeniería Mecánica quisiera invitarlo a dar una conferencia para nuestros estudiantes. También nos gustaría discutir la posibilidad de establecer un taller de innovación donde estudiantes puedan trabajar en proyectos prácticos bajo su supervisión. Por supuesto, esto vendría con una compensación adecuada y el reconocimiento académico correspondiente».
Héctor sintió un nudo en la garganta. Esta era exactamente la oportunidad que había imaginado, la posibilidad de compartir su conocimiento y ayudar a otros a perseguir sus propios sueños de ingeniería. «Me encantaría», respondió. «¿Cuándo podemos empezar?» La conferencia en la universidad fue programada para el mes siguiente. Mientras tanto, Héctor continuó trabajando en el taller, pero ahora con una perspectiva diferente. Comenzó a documentar metódicamente su proceso, creando guías detalladas de cada aspecto de su motor. Ramiro lo ayudaba a tomar fotografías y videos, creando un registro completo que pudiera servir como material educativo. También empezó a recibir visitas. Otros mecánicos del vecindario que antes se burlaban, ahora venían con preguntas genuinas, queriendo aprender. Estudiantes de ingeniería aparecían pidiendo consejos para sus proyectos. Héctor los recibía a todos con paciencia, nunca con arrogancia, siempre dispuesto a compartir lo que sabía. Una tarde, mientras trabajaba en un auto común, un Mercedes negro se detuvo frente al taller. Heinrich Müller salió del vehículo, vestido más casualmente que en el evento, pero aún manteniendo esa elegancia europea característica. «Señor Morales», saludó. «Espero no interrumpir». Héctor se limpió las manos en un trapo y sonrió. «Señor Müller, no, para nada. ¿En qué puedo ayudarlo?» Heinrich miró alrededor del taller con interés genuino, observando las herramientas, los autos en proceso de reparación, el ambiente que había producido esa innovación extraordinaria. «He venido a hacerle una propuesta. Schneider Motorsport quisiera colaborar con usted en el desarrollo de nuestro próximo motor. No para comprar su diseño», se apresuró a aclarar, «sino para trabajar juntos, combinar su innovación y pensamiento creativo con nuestros recursos y capacidad de manufactura. Sería una asociación equitativa, con reconocimiento completo a su trabajo. Era una oferta tentadora, una que podría cambiar su vida completamente, pero Héctor había aprendido a valorar su independencia y sus principios. «Aprecio la oferta, señor Müller, realmente la aprecio. Pero tengo otros planes. Voy a trabajar con la universidad, enseñando a estudiantes, ayudando a que otros mecánicos e ingenieros desarrollen sus propios proyectos. Eso es lo que me importa ahora». Heinrich asintió con comprensión. «Lo entiendo, es admirable, pero si alguna vez cambia de opinión, o si hay alguna forma en que podamos apoyar su trabajo educativo, por favor contácteme. El mundo necesita más personas como usted, señor Morales. Personas que no aceptan limitaciones y que inspiran a otros a hacer lo mismo». Se dieron la mano nuevamente, esta vez como verdaderos colegas, con respeto mutuo que había nacido del reconocimiento del talento y la dedicación. El día de la conferencia en la universidad llegó con nervios inesperados. Héctor había hablado con periodistas y entusiastas del automóvil, pero hablar frente a cientos de estudiantes de ingeniería era diferente. Estos eran futuros profesionales que entenderían cada detalle técnico, que harían preguntas difíciles. Ramiro lo acompañó cargando el motor en un carrito especial que habían preparado para la presentación. El auditorio estaba lleno hasta el último asiento, con estudiantes incluso sentados en los pasillos. La expectativa era palpable. El decano de la facultad lo presentó con palabras generosas, destacando no solo su logro técnico, sino también lo que representaba para la educación en ingeniería en México. Luego fue el turno de Héctor. Se paró frente al micrófono, mirando todas esas caras jóvenes llenas de expectativa, y de repente los nervios desaparecieron. Estas eran personas como él, apasionadas por la ingeniería, limitadas a veces por las circunstancias, pero llenas de potencial. «Buenos días», comenzó. «No soy profesor, no tengo doctorado, ni he publicado papers en revistas científicas. Soy un mecánico de barrio
que tuvo que dejar la universidad cuando murió mi padre, pero les voy a contar algo que aprendí. La ingeniería no vive en los laboratorios caros o en las simulaciones computacionales sofisticadas. Vive en la comprensión de principios fundamentales y en la creatividad para aplicarlos con lo que tengas a mano. Describió su proceso, desde la idea inicial hasta cada decisión de diseño. Explicó cómo había estudiado motores de jets y adaptado sus principios a un motor automotriz, cómo había usado materiales reciclados sin comprometer la funcionalidad, cómo cada problema había sido una oportunidad para innovar. No ocultó sus fracasos iniciales, los prototipos que no funcionaron, las noches de frustración, los momentos de duda. El primer diseño de la cámara de combustión fue un desastre total, admitió con una sonrisa. Se sobrecalentó en segundos y casi provoca un incendio. Tuve que evacuar el taller y llamar a los bomberos. Pero ese fracaso me enseñó más sobre transferencia de calor que cualquier libro de texto. Los estudiantes se rieron, pero también tomaban notas furiosamente. Héctor mostró planos, explicó cálculos, respondió preguntas técnicas complejas con claridad y profundidad que sorprendió incluso a los profesores presentes. Una estudiante levantó la mano. Señor Morales, usted habla de innovar con recursos limitados, pero ¿no cree que eventualmente la falta de recursos se convierte en una barrera insuperable? ¿No necesitamos cambiar el sistema para que más personas tengan acceso a tecnología y educación de calidad? Era una pregunta provocativa y relevante. Héctor la consideró cuidadosamente. Tiene toda la razón, respondió. El sistema debe cambiar. La educación de calidad debería ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. Los recursos deberían distribuirse de manera más equitativa. Pero mientras trabajamos para cambiar ese sistema, no podemos quedarnos esperando. Debemos hacer lo que podamos con lo que tenemos. Mi historia no es para glorificar la falta de recursos, es para demostrar que incluso en circunstancias imperfectas, el conocimiento y la determinación pueden lograr cosas extraordinarias. Y cuando lo logras, como yo lo hice, obtienes una plataforma para ayudar a cambiar ese sistema. El aplauso fue ensordecedor. La conferencia duró 3 horas, mucho más de lo planeado, porque las preguntas no cesaban. Estudiantes querían saber sobre técnicas específicas, sobre cómo superar momentos de frustración, sobre cómo equilibrar el trabajo con la pasión por proyectos personales. Después de la conferencia, docenas de estudiantes se acercaron personalmente. Una joven con expresión tímida le dijo: «Vengo de una familia humilde en Oaxaca. A veces siento que no pertenezco aquí, que nunca podré competir con estudiantes que tienen computadoras caras y pueden pagar cursos adicionales». Su historia me recuerda por qué empecé a estudiar ingeniería. Héctor sintió que todo había valido la pena solo por ese comentario. «Perteneces aquí tanto como cualquier otro», le aseguró. «Tu perspectiva, tus experiencias, tu capacidad de resolver problemas con recursos limitados, esas son fortalezas, no debilidades. La mejor ingeniería viene de entender limitaciones y trabajar creativamente dentro de ellas». El programa de taller de innovación se inauguró 2 meses después en el campus de la universidad. Era un espacio modesto pero funcional, equipado con herramientas básicas, algunas máquinas donadas por empresas locales, y sobre todo, con un ambiente donde la experimentación y el fracaso eran vistos como parte del proceso de aprendizaje. Héctor dividía su tiempo entre el taller El Rayo de Plata y la universidad. Ramiro había asumido más responsabilidades en el taller, permitiendo a Héctor dedicar 2 días a la semana a trabajar con estudiantes. No era profesor formal, era más como un mentor, un guía que compartía experiencia práctica. Los proyectos de los estudiantes comenzaron a florecer.
Un grupo trabajaba en un sistema de suspensión innovador usando materiales reciclados. Otro diseñaba un motor eléctrico eficiente con componentes de bajo costo. Un tercero desarrollaba un sistema de frenos mejorado para vehículos de transporte público. Héctor circulaba entre los grupos, ofreciendo consejos, haciendo preguntas que los obligaban a pensar más profundamente, celebrando cada pequeño avance. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo con problemas de sobrecalentamiento en su prototipo, recibió otra llamada inesperada. Era un productor de un programa de televisión educativo. «Señor Morales, queremos hacer una serie documental sobre innovación en ingeniería en América Latina. Su historia sería perfecta como episodio piloto. Viajaríamos con usted, documentaríamos su trabajo con los estudiantes, exploraríamos cómo la creatividad y el acceso al conocimiento pueden democratizar la ingeniería». La idea le intrigaba, pero también le preocupaba. «No quiero que esto se convierta en un espectáculo sobre mí», advirtió. «Si lo hacemos, debe enfocarse en los estudiantes, en otros innovadores que están haciendo cosas increíbles con recursos limitados. Yo solo soy un ejemplo entre muchos». «Exactamente lo que teníamos en mente», aseguró el productor. Los meses siguientes fueron transformadores. El documental se filmó durante 6 semanas, capturando no solo el trabajo de Héctor, sino también historias de otros innovadores mexicanos. Una ingeniera en Chiapas que desarrollaba sistemas de purificación de agua para comunidades rurales. Un diseñador en Guadalajara que creaba prótesis de bajo costo usando impresión 3D. Un grupo de estudiantes en Puebla que construían drones agrícolas con componentes reciclados. Héctor participó en todas las historias, a veces como entrevistador, otras como colaborador técnico, siempre con humildad y genuino interés en el trabajo de otros. El documental titulado Ingeniería sin fronteras, innovación desde las bases, se estrenó en una plataforma de streaming y fue un éxito inmediato, especialmente entre estudiantes y entusiastas de la tecnología en América Latina. Un año después del evento en el autódromo, Héctor reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida mientras tomaba café en el taller con Ramiro. El lugar seguía siendo el mismo: paredes de lámina, herramientas desgastadas, olor a grasa, pero su significado había evolucionado. Ya no era solo un taller de reparación, era un símbolo de lo que la persistencia y el conocimiento podían lograr. «¿Te arrepientes de no haber vendido el diseño?», preguntó Ramiro. «Podrías tener mucho dinero ahora». Héctor negó con la cabeza. «El dinero habría sido temporal. Lo que tengo ahora es permanente. Estudiantes que están desarrollando sus propias innovaciones, mecánicos que se atreven a experimentar, una red de personas que creen que la ingeniería puede ser accesible. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero». El motor original, el que había superado al SX9000, ahora estaba en exhibición en el Museo de Ciencia y Tecnología de Monterrey. Junto a él, un letrero explicaba su historia y los principios de ingeniería que lo hacían funcionar. Se había convertido en un símbolo de innovación mexicana, visitado por miles de estudiantes cada año. Pero Héctor ya estaba trabajando en su siguiente proyecto, un motor híbrido que pudiera funcionar con combustibles alternativos, diseñado específicamente para ser reproducible por mecánicos en talleres pequeños. Una vez más, combinaba principios avanzados con practicidad accesible. «¿Piensas que este va a superar al anterior?», preguntó Ramiro, observando los planos iniciales. «No se trata de superar», respondió Héctor. «Se trata de seguir innovando, de seguir demostrando que las buenas ideas pueden venir de cualquier lugar. El SX9000 era impresionante, pero estaba diseñado solo para quienes pueden pagar autos deportivos de lujo. Este motor estará diseñado para ser útil, accesible, replicable». Esa noche, después de cerrar el taller, Héctor caminó por su vecindario. Las calles de tierra,
Las casas modestas, los niños jugando fútbol bajo farolas tenues. Este era su mundo, el lugar que lo había formado. No lo cambiaría por nada. Pasó por una casa donde un adolescente trabajaba en una bicicleta vieja, tratando de repararla con herramientas improvisadas. Héctor se detuvo. ¿Necesitas ayuda?, ofreció. El chico lo miró con sorpresa y emoción. «Usted es Héctor Morales, el del motor que venció a los alemanes. Mi maestro de física mostró el video en clase». Héctor sonrió y se arrodilló junto a la bicicleta. «Muéstrame qué está fallando». Pasaron la siguiente media hora diagnosticando y reparando la bicicleta juntos. Héctor explicaba cada paso, cada principio mecánico involucrado, convirtiendo una reparación simple en una lección de ingeniería básica. El chico absorbía cada palabra. «¿Cree que yo podría ser ingeniero algún día?», preguntó tímidamente. «Mi familia no tiene dinero para una universidad cara». Héctor puso su mano en el hombro del muchacho. «Si tienes curiosidad y estás dispuesto a aprender, ya eres ingeniero. El papel es solo un reconocimiento formal. El verdadero conocimiento viene de hacer, de experimentar, de no tener miedo a fallar. Ven al taller cuando quieras. Te enseñaré lo que sé». Los ojos del chico se iluminaron con una mezcla de gratitud y determinación que Héctor reconocía bien. Era la misma expresión que había visto en su propio reflejo años atrás, cuando soñaba con construir algo extraordinario. Mientras caminaba de regreso a casa, Héctor pensó en el camino recorrido, desde las burlas y el desprecio hasta el reconocimiento internacional, desde las noches de duda hasta la confirmación de que sus ideas funcionaban, desde trabajar solo hasta inspirar a cientos de estudiantes. Pero lo más importante era que había demostrado algo fundamental: el talento y la innovación no están reservados para las élites con recursos ilimitados. Están presentes en talleres modestos, en estudiantes que trabajan mientras estudian, en cualquier persona dispuesta a aprender y crear. La verdadera ingeniería no se mide en presupuestos o títulos académicos. Se mide en comprensión, creatividad y determinación. Su motor había superado al SX9000 por 140 mph en potencia máxima. Pero más importante aún, había superado las expectativas, los prejuicios y las limitaciones que otros le habían impuesto. Había demostrado que un mecánico de barrio con sueños grandes y conocimiento autodidacta podía competir y ganar contra corporaciones multinacionales con recursos ilimitados. Esa noche, antes de dormir, Héctor revisó una vez más los planos de su nuevo proyecto. Las líneas trazadas a mano, los cálculos escritos en los márgenes, las notas sobre materiales alternativos. Era un diseño crudo todavía, lleno de preguntas sin responder y problemas por resolver. Pero eso era lo emocionante. Sonrió para sí mismo. El viaje apenas comenzaba. Habría más desafíos, más noches sin dormir, más momentos de duda. Pero también habría más descubrimientos, más innovaciones, más personas inspiradas a perseguir sus propios sueños imposibles. En su mente, el rugido del motor seguía presente, recordándole que había logrado lo imposible una vez. Y si lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo. Y más importante aún, ahora no estaba solo. Tenía estudiantes aprendiendo, mecánicos experimentando, una comunidad creciente de innovadores que creían que la ingeniería podía cambiar vidas sin necesidad de presupuestos millonarios. El taller El Rayo de Plata seguiría siendo su hogar, su laboratorio, su escuela. Desde esas paredes de lámina oxidada habían salido ideas que desafiaron a gigantes internacionales. ¿Qué más podría salir de ahí? ¿Qué otros imposibles podrían convertirse en realidad? Héctor cerró el cuaderno de diseños y apagó la luz. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de enseñanza,
Otro día para demostrar que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad con suficiente dedicación y conocimiento. El mundo había aprendido a no subestimar al mecánico de Monterrey, y Héctor Morales había aprendido que el verdadero éxito no se mide en reconocimientos o victorias, sino en la capacidad de inspirar a otros a perseguir sus propias versiones de lo imposible. El motor que superó al jet alemán por 140 mph no era el final de la historia, era solo el principio.